Buenas noches a todos. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Podemos dar un par de minutos más. Ahí está la profesora Isabel Carolina Cantillana. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahí sí, José. Mira, Eh, está entrando bastante gente a la sala, la estoy admitiendo. Así que démonos un par de minutitos más para Sí, poder por supuesto. iniciar. Eduardo Retamales, te veo, amigo mío, Instituto de Salud Pública. Mira qué bien. Bienvenido, Eduardo. Qué honor, por favor, qué honor. Qué bueno que tengamos la representación de los asesores del Instituto de Salud Pública. Bienvenidos a todos. Vamos en 145 personas y sigue entrando bastante gente, así que Wow. hay mucho interés en la presentación, profesor José, así que démosle un minutito más para que logre entrar la mayoría de personas para que tomen su presentación desde el comienzo. Bien, vamos a presentar. Mientras tanto, yo me voy a quedar aquí admitiendo a las personas interesadas en la presentación. Damos inicio al cuarto conversatorio de la carrera de Tecnología Médica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente vamos en nuestro cuarto conversatorio. Han habido 2 de la mención de oftalmología y ahora este es el segundo de la mención de laboratorio. Voy a dejar con usted a la profesora Isabel Carolina Cantillana para que presente a nuestro invitado de la especialidad. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida, como decía, a este cuarto conversatorio y por supuesto le damos la bienvenida al profesor José Díaz Garrote, el tecnólogo médico de la mención de laboratorio clínico y aceptó nuestra invitación. Él es asesor externo en hematología y hemostasia del Instituto de Salud Pública de Chile y actualmente es nuestro docente en la cátedra de hematología y del laboratorio de hematología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que muchas gracias, José, bienvenido y demos inicio a este cuarto conversatorio. Gracias, Carolina y Claudio, por la invitación que me hicieron. Veo a personas muy relevantes, como Eduardo Retamales, presente de las instituciones públicas de salud, que han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante los estados de salud de los pacientes. Así que agradezco la presencia de Eduardo. Se difundió bastante, parece, la información. Veo 170 invitados, así que esperemos estar a la altura de lo que la Universidad de Carolina me ha pedido. Sin más que agregar, Carolina, tengo su venia para comenzar. Sí, José, por favor, adelante. Bien. Vamos a ver una mirada general respecto de la infección por COVID y técnicamente el virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19, aunque utilizamos muchas veces indistintamente uno u otro término. Y por favor, de aquí en adelante, si utilizo un término u otro, por favor, estoy presto a la corrección. ¿Cómo parte este proceso? Parte en la región de Wuhan, en China, donde en noviembre y diciembre del 2019 se presentan los primeros casos de una neumonía de causa desconocida. La OMS informa del brote el 31 de diciembre del 2019 y se inicia a nosotros, o a la vista de nosotros, la construcción el 24 de enero de este hospital para atender a esos pacientes. Recuerdo perfectamente en un almuerzo familiar la duda que nos generaba esta situación, construir un hospital para la atención de estos pacientes. Algo no andaba bien. Recuerdo perfectamente esta conversación con mis hijos. Luego, en un mes más, el 24 de febrero, este era el nivel de avance y esto era verdaderamente extraño. En febrero del 2020, la revista New England Journal of Medicine publica la causa de neumonía, que era un tipo nuevo de coronavirus, y que el análisis filogenético lo situaba en esa condición, coronavirus. Podemos ver la neumonía que aquí se presenta y la infección de células epiteliales pulmonares con coronavirus. En el intertanto, a nivel mundial, creo yo, no había gran dificultad con el tema, no era una preocupación, tanto así que este profesor viajó a Perú, luego a Colombia, a realizar algunas ponencias en el área, y aquí muestro
la universidad que patrocina o que patrocinó en su momento las investigaciones y las universidades con las cuales colaboro. Entre ellas se menciona la Universidad Católica de Valparaíso. Aparentemente en Chile no pasaba nada, aparentemente en el mundo no pasaba nada, solo el problema estaba supeditado a Wuhan y algunas publicaciones tímidas se presentaban en las revistas, en los journals de corriente principal. Este es la estadística y la situación actual en Chile. Lamentablemente no puedo ver todos los datos, pero los casos confirmados ya se acercan a 6 millones. En el caso de Chile, 118.000 son los pacientes confirmados por COVID, 1.300 muertes y pacientes recuperados aproximadamente 44.000. Y si vemos esta escala de la Universidad de Johns Hopkins, en que compara cada uno de los pacientes, vemos que Chile verdaderamente se perfila por sobre todo los otros países como el mayor número de casos que se presentan corregidos por tasa por millón de habitantes. No olvidar, y si hacemos un análisis detallado de esta diapositiva y de esta imagen, podemos ver que la escala acá es logarítmica, y en tanto si lo llevamos a una escala lineal, verdaderamente Chile se está escapando en términos de los números de contagio. Tomo las palabras del profesor Mark Lipsitch de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Salud Pública, quien indica que los casos deben ser muchísimos más, tanto los de muertes como los casos diagnosticados. Y él estima que para Estados Unidos esta cifra que aquí se presenta deben ser 50 veces más. Hitos importantes, también en una publicación de New England Journal of Medicine, muestra que se inicia el brote o se notifica el brote hacia finales de diciembre por la OMS, y se muestra que China, el 11 de enero, desarrolla la primera técnica de PCR. Luego, el 21 de enero, China resuelve socializar esta técnica de PCR entregando los primers a la comunidad científica, y con ello nuestro país reacciona a través de este comunicado indicando que el Instituto de Salud Pública ha desarrollado un laboratorio para diagnóstico de pacientes COVID y que además la técnica ha sido creada por ellos. Y aquí una primera observación o reflexión: la verdad es que las técnicas para diagnóstico in vitro tienen una serie de regulaciones. Y no es leer un libro o tomar un protocolo, eso lo podemos hacer en ciencia, pero para el diagnóstico, verdaderamente las técnicas siguen procesos complejos de validación y de verificación. Ese fue el camino que tomó Estados Unidos, en términos de que el Departamento de Salud Pública de Massachusetts recién lanza, el 28 de febrero del 2020, lanza su primera técnica para diagnóstico por PCR de coronavirus, la cual es aceptada por la FDA el 30 de marzo del 2020 y producida por el CDC de Atlanta y distribuida por el CDC de Atlanta al resto del mundo. Mientras tanto, en Chile, en esa época, nosotros ya teníamos 2.449 casos confirmados de coronavirus y aproximadamente 16 muertes. Y aquí aparece la primera reflexión: ¿con qué técnicas estamos trabajando en Chile? A la fecha, 600.000 son los exámenes de PCR que se han realizado, 18.000 exámenes de PCR reportados en las últimas 24 horas, 70 laboratorios que se dedican a la evacuación de estos exámenes, dentro de los cuales la desagregación por institución es un 8%, lo realizan institutos de salud pública, un 43% en hospitales públicos y un 49% en sistemas privados. Por lo tanto, y aquí hay una gran pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Con qué kit de reactivo estamos trabajando? Eso yo lo dejo para la discusión y para la reflexión. En tanto, lo que ha propuesto el CDC de Atlanta a través de la FDA tiene un sinnúmero de alcances y variables que yo les presento acá. Solo voy a hacer referencia a el primer punto, que indica cuál es el tipo de muestra óptimo para el diagnóstico de COVID y cuál es el tiempo en que se va a alcanzar el máximo peak del virus. Y claramente, como se indica allí, esto no ha sido determinado para esto que ha aprobado la FDA. Sin embargo, rápidamente la comunidad científica pudo dar algunas directrices en torno a esto,
Y vemos en esta publicación de JAMA que el lavado bronquialveolar presenta una especificidad de un 93%, la broncoscopía y el cepillado bronquial un 46% de especificidad. Obviamente, en la situación en la que nos encontramos como país, es muy difícil realizar a todos los pacientes en modo de screening. Este lavado bronquialveolar que ustedes pueden ver en esta tabla tiene la máxima especificidad para la detección. Y la fibroscopía o la endoscopía autofluorescente o la broncoscopía de luz blanca, nosotros la conocemos bastante bien, puesto que hemos trabajado en un proyecto introduciendo estas tecnologías para el diagnóstico de cáncer. Y claramente en ese diagnóstico de cáncer, donde necesitamos obtener células alteradas, era insuficiente la broncoscopía para poder detectar estas células. Y claro, básicamente acá se dice exactamente lo mismo. La limitación de la broncoscopía tiene que ver con la posibilidad de acceso profundo a los bronquios terminales. Y eso por nosotros acá en Chile ya era sabido, al menos para el diagnóstico de cáncer. En tercer lugar se muestra el esputo inducido, que tiene una especificidad para diagnóstico de COVID de un 72%. Y también tenemos experiencia en esa área, al menos para el diagnóstico de cáncer. Y ustedes pueden ver acá nuestra publicación, aquí nuestros trabajos han sido publicados en este libro. Y lo que hacíamos allí era obtener una muestra de esputo inducido, la cual luego a través de CytoSpin la poníamos o la dejábamos disponible en un portaobjeto para realizar luego lo que denominábamos citometría estática. En esa citometría estática aparece un elemento clave en esta infección por COVID. ¿Cuál es? Es que para catalogar de adecuada la muestra, necesitábamos visualizar al microscopio o este microscopio robotizado la presencia de macrófagos. Vamos a ver que en la infección por COVID los macrófagos son esenciales en despertar la respuesta inmune. Más de lo mismo, en otra publicación o en dos publicaciones se muestra el número de copias de coronavirus que puede ser detectada utilizando tórula nasal, utilizando tórula faríngea, utilizando esputo, sangre y orina. Y claramente se observa que en el caso del esputo es la forma donde podemos detectar mayor número de copias. Concluyendo en esta primera etapa, o en estas primeras diapositivas, la especificidad para la técnica de COVID de este reactivo provisto por la CDC de Atlanta presenta una especificidad elevada, con signo de interrogación, pues que esto depende necesariamente del tipo de muestra que se ensaya. Por otro lado, la sensibilidad sí ha sido reportada entre un 66 a un 80% de sensibilidad. Son datos que debemos saber al detalle, puesto que esto nos puede defender de algunos falsos positivos o falsos negativos. Otro aspecto, el cual no aborda el kit del CDC Atlanta, es cuál es el tiempo máximo donde encontramos el pic viral. Y esto incluso ya es sabido a través de las noticias, de los diarios, que la muestra adecuada debe ser obtenida aproximadamente al quinto día después de iniciados los síntomas, que es lo que ustedes pueden ver aquí en rojo, si es que la muestra utilizada es una tórula faríngea. Pueden ver inmediatamente en azul que en el caso del esputo, la muestra ya debe o va a ser positiva al cuarto día, o es posible detectar altos niveles de virus incluso al cuarto día. Pues bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos la estructura de coronavirus o SARS-CoV-2 que muestra estas spike, espículas, espinas, puntas o espigas que son claves en la infección. Y vemos que en su interior este virus está formado por un RNA de cadena simple de aproximadamente 30 kilopares de base de peso molecular. ¿Cómo infecta? Bueno, aquí tenemos el modelo, se une a través de estas spike a la enzima convertidora de angiotensina. Y además se puede unir a una serinoproteasa que ustedes pueden ver acá. ¿Cómo está distribuido este receptor en el epitelio respiratorio? Es lo que podemos ver en esta microscopía confocal, que desde la mucosa nasal hasta la mucosa de la tráquea, distintos cortes y distintos tejidos, vemos que en todos ellos se expresa esta enzima convertidora de angiotensina o ACE, y colocaliza con los microtúbulos presentes en los cilios.
En el área de hematología y también en el área de inmunología, verdaderamente nos cuesta a veces utilizar el nombre completo del receptor, en este caso enzima convertidora de angiotensina, y esto más bien lo denominamos o le llevamos a una nomenclatura CD, de Cluster of Differentiation. Y allí podemos ver que CD143, o la enzima convertidora de angiotensina, está ampliamente distribuida en distintos tejidos. Podemos ver testículo, corazón, piel, vesícula seminal, tejido gástrico, pulmón, vaso, yeyuno, hígado, riñón, cerebro, y también puedo agregar acá placenta. Entonces, este receptor está ampliamente distribuido, pero si bien esta es la distribución del receptor, esto no necesariamente indica que puede infectar cada uno de estos órganos y tejidos. De todas maneras, podemos concluir acá que COVID posee un amplio organotropismo que influye o que podría influir en el curso de la enfermedad a razón de la distribución de CD143 en los distintos órganos y tejidos. Si vamos a esta publicación, aquí podemos agregar que CD143 también se encuentra en los macrófagos. Les recuerdo que por ello era muy importante hablar de los macrófagos cuando los veíamos al microscopio, en las células de Kiefer, que básicamente es otro tipo de macrófago a nivel de célula, a nivel de tejido hepático. También se presenta en las células T y en las células germinales. Desde el punto de vista hematológico, esto es verdaderamente preocupante, porque CD143 está presente en las stem cell hematopoyéticas. Más aún, está presente en las stem cell embrionarias, a nivel de saco vitelino, está presente en las stem cell fetales, a nivel de hígado y vaso, y también en los tejidos hematopoyéticos adultos. Esto cobra real importancia si, por ejemplo, analizamos esta publicación que indica que CD143 se encuentra sobreexpresado en los pacientes con leucemia mieloide aguda. Y por lo tanto, esto sería un factor de riesgo. En tanto, todo lo que he querido decir respecto de la expresión de CD143 en los distintos tejidos es muy amplia. La distribución tisular es muy amplia de CD143, pero no necesariamente sabemos hasta el momento de la presentación si infecta a todos estos tejidos. Y la respuesta a esa pregunta la tengo explicitada a través de esta publicación, nuevamente New England Journal of Medicine, de un equipo de patólogos alemanes, donde realizaron biopsias a 22 pacientes y en cada uno de los tejidos que ya hemos mencionado encontraron número de copias de COVID-19 o SARS-CoV-2. Esto implica que coronavirus puede infectar cualquiera de estos tejidos a razón de la expresión del receptor en todos ellos. A nivel pulmonar, si vemos la anatomía patológica de una de estas necropsias, un paciente fallecido por coronavirus, vemos que esta neumonía se puede definir como una neumonía viral, con daño alveolar difuso, con lesión endotelial y epitelial. Presencia, pueden ver ustedes aquí perfectamente, de membranas hialinas, neumocitos reactivos y lesión, esto llama mucho la atención, leve inflamación. Y esa inflamación en términos celulares está representada por la presencia de linfocitos y también de macrófagos. Y nuevamente volvemos al macrófago y al monocito como elemento crucial y esencial, puesto que el macrófago o el monocito es parte del tejido linfoide asociado a mucosa, que en este caso lo debiéramos explicitar como BALT, tejido linfoide asociado a la mucosa broncopulmonar. ¿Y qué es lo que hace allí este monocito? Bueno, tiene varias funciones y aquí está mejor enseñado e indicado. Aquí tenemos el medio ambiente, que podría ser el alveolo, y monocitos y también células dendríticas, ambos centinelas del sistema inmune en estos órganos que son limítrofes con el medio. Quiero decir que tanto el monocito como la célula dendrítica existe una relación muy virtuosa entre ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el monocito presenta unos receptores que son los receptores de tipo TOL. Alguna vez dediqué parte de mi tiempo en la investigación a investigar sobre ello. Verdaderamente son importantes, no es una sensibilidad particular del profesor,
sino que son, creo, verdaderamente importantes en este caso. Y lo que sabemos desde el punto de vista del sistema inmune es que las moléculas tipo TOL son bastante específicas para ciertos productos bacterianos, para ciertos productos virales, para algunos componentes de parásitos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una especificidad en el reconocimiento de lo que nosotros denominamos patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a señales de peligro. En tanto, ¿cuáles son los TLRs o las moléculas TOL que detectan estos PAMPs en coronavirus? Bueno, TLR7 y TLR8. Esto no nos debiera sorprender porque tanto TLR7 como TLR8 reconocen RNA de cadena simple, que es precisamente como está formado coronavirus. Lo que sorprende es que también puede activar TLR3, que si bien es un receptor que puede sensar y detectar RNA, este detecta RNA de cadena doble. Y esto es una primera observación. ¿Por qué está detectando TLR3? Puede reconocer RNA de cadena doble. Y lo más dramático, pero explica el cuadro probablemente de COVID, es que este virus puede activar TLR4, cuando TLR4 era bastante específico, por ejemplo, para lipopolisacario de bacterias. La explicación del por qué activa TLR4 básicamente está en función de que TLR4 tiene, a nivel al menos cristalográfico, una similitud muy alta con CD143. Y aquí tenemos la familia de los TLR, ya he mencionado TLR3, TLR7 y 8, que muestra a través de esta cascada de transducción de señales la formación de interferones, los cuales son esenciales en la respuesta frente a virus. Pero también se muestra TLR4, que como ustedes ven acá, reconoce o es posible que reconozca LPS, pero también es activado por COVID. Y el resultado de la activación de TLR4 es la expresión del factor nuclear kappa B con la producción final de citoquinas inflamatorias mayores, entre ellas TNF, interleuquina 6 e interleuquina 1. Esta amplia activación de TLRs por parte de COVID podría explicar lo que ocurre en estos pacientes, que se ha explicitado y socializado como la tormenta de citoquinas. Verdaderamente esto impacta bastante, echa por tierra todo lo que hemos enseñado, al menos en el área de la inmunología, pero nos permite explicar por qué se produce esta tormenta de citoquinas. Una citoquina importante a analizar es la interleuquina 6, ya mencioné que es parte de las citoquinas inflamatorias mayores. Interleuquina 6 porque, como ustedes pueden ver en el gráfico, en color azul se muestran los pacientes que sobreviven a COVID, mientras que lo que se muestra en rojo son los pacientes que evolucionan fatalmente, que fallecen. Y vemos que en la línea roja, en la medida que avanza la hospitalización del paciente, interleuquina 6 excede el límite de detección de nuestros kits. Es tan importante interleuquina 6 como que se han hecho algunos intentos y se han propuesto algunos fármacos, entre ellos terapias biológicas con anticuerpos monoclonales, y uno de ellos es tocilizumab, que es un anticuerpo que neutraliza la interleuquina 6. Esto también es importante mencionar. En Chile no hacemos determinación de interleuquina 6 y actualmente a quienes están siguiendo estos ensayos clínicos están enviando las muestras para la medición de estos niveles a Estados Unidos. No es muy difícil trabajar con interleuquina 6, se requiere el ajuste de algunos protocolos y mediciones para poder medir en el orden de los picogramos una molécula, ¿verdad? Que nosotros solo medimos en el orden de los nanogramos, pero picogramos, claro, requiere de material volumétrico especial. Lo que muestro acá es el efecto de las citoquinas mayores inflamatorias. Aquí tengo TNF, interleuquina 1 e interleuquina 6, y el efecto que tiene a distintas concentraciones. Por ejemplo, a concentración elevada, lo que produce TNF, interleuquina 1 y 6 es falla cardíaca. Y a nivel vascular aumenta la permeabilidad vascular y también activa la expresión en la célula endotelial de factor tisular. Y la expresión de factor tisular
no tiene otra consecuencia que la activación de la coagulación y la formación de un trombo. Más aún cuando esto se acompaña de una inhibición por estas mismas citoquinas inflamatorias mayores de antitrombina 3 y de la proteína C activada. Tenemos el balance perfecto entonces en esta condición para producir trombosis. Y si analizamos también una necropsia pulmonar de un paciente con COVID, vemos un daño, una neumonía con daño alveolar difuso y trombos de fibrina, que los podemos ver muy bien acá. Si bien es cierto, esto afecta a pequeños y medianos vasos, en esta publicación de un paciente también enfermo por COVID, vemos a nivel de necropsia que su pulmón incluso manifiesta la presencia de trombos en vasos grandes también. Ahora bien, la presencia de estos trombos a nivel pulmonar nos hace mencionar el cuadro de coagulación intravascular pulmonar, que es básicamente uno de los cuadros que le causa la muerte al paciente. Coagulación intravascular pulmonar. Y no me estoy equivocando, yo sé que ustedes conocen la coagulación intravascular diseminada. Ese es un cuadro distinto. Pero en algunos pacientes, la presencia de trombos también se ha observado en otros órganos como sistema nervioso central, riñón y piel. Y esto sí, ahora puede configurar el cuadro de coagulación intravascular diseminada. No olvidar dos cuadros distintos, coagulación intravascular pulmonar y coagulación intravascular diseminada. Si analizamos la serie de datos, podemos decir que los pacientes con trombosis, tromboembolismo o coagulación intravascular diseminada suman un total entre un 25 a 30% de los pacientes que presentan la infección por COVID. Allí están las referencias. Y dado que hemos hablado de coagulación intravascular diseminada, podemos mencionar las pruebas de laboratorio básicas que pueden apuntar a su diagnóstico. Y vemos en términos del tiempo de protrombina que los pacientes que evolucionan con fatalidad, el tiempo de protrombina se encuentra elevado respecto de aquellos pacientes en color azul que sobreviven a la infección por coronavirus. En términos del TTPA, la verdad es que la información acá es muchísimo más difusa, no hay grandes diferencias estadísticamente significativas. El TP, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los que fallecen y los que sobreviven. Si analizamos el siguiente elemento, dímero D, vemos que efectivamente dímero D se eleva de manera muy importante en los pacientes con evolución fatal. Y también en ellos se excede el límite de detección de nuestros reactivos. En cuanto al fibrinógeno, que es el que se encuentra acá al lado, vemos que en la medida que aumenta la hospitalización o la aparición de los síntomas, vemos que en el paciente con COVID que evoluciona fatalmente, la concentración de fibrinógeno es más baja de aquel paciente que sobrevive. Por lo tanto, con estos elementos y a sabiendas de que el paciente presenta coagulación intravascular diseminada, podemos calcular el score para CID, el cual está basado o sustentado por la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis. Y básicamente implica la ejecución de estas pruebas, recuento de plaquetas, dímero D, tiempo de protrombina y fibrinógeno. Dependiendo del nivel de cada una de estas pruebas, se asigna un puntaje, el puntaje que luego se suma y se obtiene un score para el paciente. ¿Qué ha pasado con los pacientes COVID? El 71,4% de los fallecidos presentó un score mayor o igual a 5. Y si analizamos por sí mismo el dímero D como factor pronóstico, claramente vemos en la línea roja, los pacientes que no sobreviven o que tienen evolución fatal presentan los niveles más elevados de dímero D, a niveles de exceder los límites de detección de la técnica. Me puedo permitir un comentario más a este nivel, es que si bien todo ha sido hasta el momento PCR, vemos que
en esta diapositiva, el recuento de plaquetas, dímero D, tiempo de protrombina y fibrinógeno se puede realizar en cualquier laboratorio clínico del país. No requiere gran inversión de tecnología, no requiere gran inversión en capacitación. Yo estoy seguro que cada laboratorio del país puede realizar esta técnica y muchos de ellos ya lo hacen. Entonces, más allá de la reacción en cadena de la polimerasa, tenemos acá el score para coagulación intravascular diseminada como un buen predictor de evolución del paciente infectado por COVID. En el área de las plaquetas, aquí les entrego el índice SOFA, que es la evaluación de la gravedad de la sepsis. Entre más alto es el puntaje, mayor es la gravedad de la sepsis. Y aquí destaca las plaquetas, que ya sabemos que las plaquetas, dada la coagulación intravascular diseminada, se encuentran disminuidas. Entre otros parámetros, vemos bilirruina, creatinina, diuresis, respiratorio, algunos antecedentes cardiovasculares y compromiso del sistema nervioso central en términos de la escala de Glasgow. Desde el punto de vista hematológico, las plaquetas también podrían indicar o nos entregan un sinónimo de gravedad de la infección por coronavirus. Nuevamente la tormenta de citoquinas, ahora para mencionar cuál es el efecto de estas citoquinas. Y el efecto a nivel hepático es que estas citoquinas inflamatorias mayores principalmente, TNF, interleuquina 6, interleuquina 1, lo que hacen sobre el hepatocito es estimularlo para que produzca las denominadas proteínas de fase aguda. Entre ellas podemos mencionar la proteína C reactiva, que también en la infección por coronavirus se ha indicado que aumenta levemente, o tiene un aumento más leve de aquellas que se presentan en infecciones de tipo bacteriana. Otra proteína de fase aguda, que también se ha relacionado con evolución del paciente por coronavirus, es la determinación de ferritina. Obviamente hay daño tisular, y al existir daño tisular se libera esta molécula encargada del almacenamiento de hierro, pero como proteína de fase aguda también aumenta. Tengo mención especial en este caso a las manosa binding lectin, que también es una proteína de fase aguda y que inicia la activación del complemento. Esta imagen lo que muestra es una cascada integrada entre la inflamación, la cascada de la coagulación y la fibrinolisis, todos procesos que están ocurriendo en el paciente con COVID. Y vemos que en la activación de la cascada de la coagulación hay producción de trombina, cuando se va a producir el coágulo, y la trombina tiene la capacidad de activar la C3 convertasa y la C5 convertasa. Como también en el paciente por COVID, dada que existe el desarrollo de trombos, se ha activado el sistema fibrinolítico con producción de plasmina, que es quien va a reportar los niveles elevados de dímero D. Y la plasmina también puede activar a la C3 convertasa. La consecuencia de la activación del complemento como simógeno, sin vuelta atrás, es la activación del complejo de ataque a la membrana, lo cual redunda en la expresión de fosfatidilcerina, destrucción celular, redunda en la capacidad de ensamblar el complejo protrombinasa e iniciar nuevamente una escalada de coagulación en el paciente. ¿Cuál es el rol del complemento en este caso? Y podemos ver en esta publicación de pacientes por COVID en análisis de células endoteliales que estas células presentan depósitos de C5, C4 y más, que corresponde a la proteína MBL, manosa binding lectin, que también la hemos mencionado como una proteína de fase aguda. Más aún puedo seguir profundizando en esta área porque el daño endotelial que se ha generado puede producir vasculitis en el paciente con COVID. Y aquí tenemos una imagen de fluoro de desoxiglucosa a través de PET scan que muestra claramente la presencia de vasculitis. Y en estas dos publicaciones claramente también se relaciona el cuadro de vasculitis con infección con COVID. ¿Cuál es la importancia en este caso? La importancia es que, dada la inflamación vascular, aumenta el pool marginal de los neutrófilos y eso podría explicar la leucopenia y la neutropenia consecuente.
Hemos analizado el perfil de citoquinas, hemos analizado el TLR, creo que de manera bastante amplia, y lo que ocurre a continuación es que la célula dendrítica y también el macrófago procesa el virus para iniciar su migración hacia el linfonodo y en el linfonodo realizar lo que se denomina presentación cruzada, es decir, la presentación de MHC de clase 1 y clase 2. Las células dendríticas y el macrófago que han migrado al linfonodo van a educar a los linfocitos B y T, y los linfocitos B van a estar encargados de la producción de citoquinas contra el virus, y los linfocitos B van a estar encargados de la producción de anticuerpos. Como ambos componentes, tanto del linfocito T, citoquinas, como del linfocito B, anticuerpos, son proteínas, al microscopio nosotros vemos estos linfocitos con tinciones de tipo Romanowsky, con una coloración citoplasmática mayor o más acentuada, en color azul. Y a ese tipo de célula nosotros denominamos linfocitos, o las denominamos linfocitos reactivos. ¿Cómo podemos ver esos linfocitos reactivos en sangre? Es porque se han educado en el linfonodo, han migrado a través del vaso linfático eferente, alcanzan el conducto torácico y luego inician la circulación sanguínea. Esta imagen es muy buena para explicar además el proceso de adhesión a la célula endotelial y el aumento en la marginación y en consecuencia la disminución de los leucocitos en sangre en el paciente con COVID. Algo muy importante, aprovechando la misma imagen, es que este paciente con COVID no presenta síndrome adenopático. Este hemograma de un paciente con síndrome mononucleósico me sirve para explicar el aumento de esta subpoblación de células, que son las células LUC, Large and Steined Cell, que corresponden a los denominados linfocitos reactivos, y que en Chile nosotros denominamos linfocitos reactivos propiamente tal, pero que en la clasificación del Colegio Americano de Patólogos son los linfocitos tipo 1, 2 y 3 en la clasificación Downey. Si analizamos la evidencia de lo publicado en cuanto a este tipo de linfocitos, vemos que en esta publicación que estos linfocitos son precisamente reactivos y correspondería a un aumento en las células LUC en el hemograma automatizado y a nivel microscópico, linfocitos simplemente reactivos. No hay nada especial desde el punto de vista morfológico. Y si agrego esta otra publicación de las alteraciones morfológicas en los linfocitos, podemos ver nuevamente linfocitos reactivos y un linfocito que también nosotros es posible de observar en los pacientes con síndrome mononucleósico, cuáles son aquellos que presentan daño a nivel nuclear por procesos seguramente de autofagia más que de apoptosis. Yo denomino a estos linfocitos con núcleo de aspecto vidriado, pero son exactamente los mismos que podemos ver en los síndromes mononucleósicos. Si analizamos el inmunofenotipo en los pacientes COVID de estos linfocitos reactivos, podemos ver que obviamente en los pacientes con COVID severo el recuento total de linfocitos disminuye, también está disminuido el número de células TCD4, disminuyen los TCD8, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con COVID severo y moderado para la relación CD4-CD8. También podemos ver una disminución de los linfocitos B. Y no hay diferencias estadísticamente significativas en la proporción de células NK entre el cuadro severo y el cuadro moderado. Finalmente, mencionar que cada vez que se despierta una respuesta inmune, existe la posibilidad de generar clones autorreactivos, y estos clones autorreactivos muchas veces atacan lo propio, son clones autorreactivos, y en ese ataque a las células propias, una de ellas pueden ser los glóbulos rojos, y otro sitio de ataque son las plaquetas. Y aquí quiero mostrar una relación de clones autorreactivos en pacientes con COVID que han desarrollado PTI, púrpura trombocitopénico inmune. Todo lo que acabo de mencionar
queridos profesores, académicos o investigadores que me escuchan, amigos también, es la punta del iceberg. Hemos sido testigos de un aumento exponencial de la evidencia científica, que obviamente mañana y probablemente con mucha seguridad cambie. ¿Y quién más que nosotros estamos sumergidos en esta área de la salud con los cambios tan dinámicos que aparecen en cuanto al diagnóstico? Así que yo puedo dar fe que hasta el día de hoy y al análisis de la evidencia que aquí he presentado, hasta este momento, estos son los lineamientos, estas son las hipótesis, esta es la fisiopatología del paciente con COVID y los aspectos que tienen que ver con la hemostasia y con la morfología leucocitaria y el hemograma, que es lo que me compete a mí. Concluir que COVID nos ha cambiado la vida, que nos ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nos ha cambiado nuestra forma de trabajar, de viajar, de comprar. Nunca pensé realizar una ponencia sin chaqueta, y fíjense cómo estoy. Profesora Carolina, Claudio, gracias por la invitación y fin de la presentación. Muchas gracias, profesor José. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver si funciona. Lo hemos Muchas intentado un par de gracias, veces. Mira, voy a sacarle el mute a todos y vamos a hacer un aplauso generalizado virtual. Ahí. Muy gentil. Muchas gracias. Los voy a mutear a todos de nuevo. Gracias, José. Chao. Bien. Eso. Había que silenciar, por favor, los micrófonos. Sí, ahí lo estoy muteando. Bien, José, muchísimas muchas gracias. Carolina, por favor. No, agradecer en realidad, o sea, ha sido una clase completísima, creo yo, de lo que algo hemos escuchado, hemos sabido, pero esto fue un concentrado de mucha información, que yo creo que todavía estamos procesando, y a lo mejor sería interesante, no sé, hay varios de los presentes que quisieran quizás hacer preguntas o contar sus experiencias, sobre todo si trabajan en el área de hematología, y que hayan tenido ya acceso a muestras de pacientes positivos, hemogramas de pacientes positivos, y a lo mejor pudiesen hacer algún comentario, contar su experiencia, o que requieran algún comentario de José, y a lo mejor también aprovecharnos de Eduardo, que está por ahí, Eduardo Retamales, si quisiera también participar. Y dejamos, no sé, abiertas las preguntas o comentarios. Sí. Sí, profesor. ¿Me escucha? Se escucha muy mal, profesor Eduardo. Se escucha muy cortado, don Eduardo. Usted se ve la imagen, pero no se logra, el micrófono se ve. No, lamentablemente no podemos escuchar. No se entendió. Quizás si nos escribe, tal vez podamos transmitir la pregunta. Bien. ¿Alguien más tiene comentarios, consultas, alguna intervención? Además de felicitaciones. Te felicita mucho, José, por el chat del Zoom. Claudio. Oh, gracias, muchachos. Arturo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, José, primero, nuevamente a nombre del... perdón, está hablando Eduardo. Veo que son muchos los conectados. Sí, yo estoy dando un poquito de tiempo a ver si se conecta bien el audio de Eduardo. Arturo. De Arturo, estoy escuchando a Arturo o ya, a Eduardo. Dino Arturo. Ya, mira, bueno, primero, nuevamente darte las gracias, José, por la presentación, súper buena. Yo diría que es algo que muchos, probablemente los que están trabajando ya con pacientes, ya lo han visto un poco, pero los que estamos fuera de esto no teníamos mucha idea, o sea, hemos escuchado, hemos leído a lo mejor, pero el resumen que hiciste fue súper bueno y yo creo que va a ser muy, muy útil incluso para los que ya están trabajando.
quería hacerte un comentario solamente respecto del tema de la detección por PCR. O sea, de todas maneras yo creo que hay que hacer la diferencia entre que PCR es para diagnóstico y lo que tú estás haciendo, lo que tú comentaste es para el seguimiento de los pacientes, ¿cierto? Entre medio, quiero aprovechar de hacer un paréntesis, contarte que justamente hoy en una reunión de coordinación de los laboratorios que están realizando PCR, contaron que el 10% de los exámenes, esto es un paréntesis solamente, el 10% de los exámenes que se están haciendo en Chile lo están haciendo las universidades. Para los que no saben, es un esfuerzo en el que se han comprometido los laboratorios de investigación para apoyar ¿cómo se llama? Para apoyar en combatir con esta pandemia al ministerio. Y como digo, hemos llegado al 10% ya de todos los exámenes que se están haciendo. Y entre ellos nosotros también estamos esta semana partiendo. De hecho, ya hay un grupo que está realizando los controles esta semana y estamos empezando a apoyar a la red de Valparaíso. En ese sentido, bueno, una de las cosas que nos preocupa a nosotros dentro del diagnóstico es justamente que los positivos por PCR son muy fáciles de determinar y los negativos probablemente también, pero hay un área gris en que queda un poco complicado decidir si es positivo o negativo. Eso se llama indeterminado, se ha tratado de cambiar un poco la nomenclatura, pero finalmente queda esa área gris y de hecho eso llevó a redefinir el indeterminado ¿cómo se llama? Por el ministerio. Porque hay casos en que podría ser positivo porque hay que volver a muestrear al paciente en un tiempo más, y eso, la verdad es que con una muestra no se puede definir. Entonces mi pregunta es si, como tú dijiste que esto quizás puede apoyar de alguna manera al diagnóstico de PCR, ¿hay alguna forma que tú creas o en que tú creas que se pueda llegar a definir si es que este indeterminado que nosotros tenemos, que nos cuesta definir por PCR si es positivo o negativo y que hay que volver a muestrear, pudiera llegar a ser o sea, pudiera definirse por algún examen que está positivo realmente o que tiene más probabilidad de ser positivo? Sí, no lo abordé. ¿Se escucha Sí. se escucha? No lo Sí. abordé en la presentación, pero hay una propuesta, está publicado también, con mucho gusto te puedo hacer llegar esa información. Respecto de la combinación, me parece que es en el día 13 o 15, entre PCR y determinación de anticuerpos, que elevaría tanto la sensibilidad como la especificidad, si estamos hablando de zonas grises. Y si mal no recuerdo, esto lo perfilaría por sobre un 90%. De más está decir, Arturo, todas las técnicas tienen un alcance, una sensibilidad y una especificidad definida. Y nunca, o en la mayoría, en muy pocos casos, es 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Entonces, yo con mucho gusto te haría llegar ese trabajo donde la combinación en un día particular de la infección por COVID, días después del inicio de los síntomas, la combinación de PCR más anticuerpos, que ha estado ampliamente en discusión, IgG y IgM, podría ayudar a ese diagnóstico en esa tierra sombría. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas al profesor? En el chat habían unas preguntas. Le envían saludos de sus alumnos de la Universidad Santo Tomás, profesor José. ¿Qué Lo tal? quiero mucho, profesor. Aquí hay una pregunta. ¿Qué se podría encontrar en un tejido histológico con COVID? Que se perdió un poquito en la presentación. Bueno, creo que lo abordó ampliamente, ¿verdad? Sí, sí, pero podemos retomar e indicar que la verdad desde el punto de vista inflamatorio es una leve inflamación, presencia de algunos linfocitos T y de algunos macrófagos. Y por lo tanto, si bien es una pregunta que la abordamos, a lo mejor aquí uno puede ser reiterativo.
¿Por qué existe disminución? Generalmente existe disminución en una infección, puesto que las células hematológicas se dirigen al sitio de la infección. Y en este caso, vemos que en el sitio de la infección no están o no existe infiltrado inflamatorio. Pero estoy seguro, a través de los exámenes por fluorodesoxiglucosa, que estas células se presentan y se encuentran estas células se encuentran asociadas al endotelio, están marginadas al endotelio. Profesor, con respecto a los aquí Carla Araya dice, buenas tardes, profesor, con respecto a los hemogramas que he visualizado de pacientes COVID positivos, es que no hay mayor alteración si se ven inmunocitos, comenta. No entendí mucho la pregunta. Yo tampoco lo Dice, entiendo. Carla, si ya, está por ahí, ¿podrá? Carla Araya, aparentemente ella ha tenido acceso a algunos, ha hecho algunos exámenes. No especifica, no especifica más. ya. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, el inmunocito es un linfocito, es un tipo de linfocito reactivo, los cuales mostramos en esta diapositiva. Y lo que he dicho de manera quizás muy liviana, que estos mismos linfocitos reactivos los podemos encontrar en sepsis y en un sinnúmero de situaciones. Y verdaderamente, si el tecnólogo médico ha tenido experiencia con síndromes mononucleósicos, no debiera tener ningún inconveniente para el diagnóstico de COVID si aparecen estas células. Eh, no sé si pongo paño frío al reconocimiento morfológico, y precisamente esa es la intención. No desesperarse, basta con que usted ya haya tenido contacto con un paciente o haya visto una preparación de un paciente con síndrome mononucleósico, citomegalovirus o Epstein-Barr virus, los linfocitos son muy similares. No sé si de alguna manera logro entender y responder la pregunta que hizo la Respetar la persona. pregunta de Carla, ¿verdad? Arturo González consulta si tiene antecedentes de cómo se podría ver una curva de un paciente con tromboelastografía. Wow, esa es una muy buena pregunta. La tromboelastografía es una técnica. Hay algunas publicaciones con tromboelastografía. Se han hecho algunos intentos y en algún momento hicimos algunos intentos por aplicar la tromboelastografía en Chile en la Clínica Santa María, pero verdaderamente no es una técnica que ha penetrado de manera importante en Chile y la hemos dejado de utilizar. Pero sé que hay algunas publicaciones en torno a la tromboelastografía, pero creo que la clave desde el punto de vista hemostático es el score para CID con parámetros que están al acceso de todos los laboratorios clínicos. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿podríamos clasificar morfológicamente como una reacción leucemoide-linfoide? No he visto publicaciones de casos a ese nivel. Lo que sí, es muy buena la pregunta, si ustedes me llevan a esa área, sí se han descrito casos de reacciones leucoeritroblásticas, pero no he escuchado y no hay antecedentes por el momento. Puedo no haber sido suficientemente crítico en la selección de las lecturas, pero no he visto reportes de reacciones leucemoides, las cuales obviamente van a estar dadas y supeditadas más bien al recuento que a la morfología celular. Okay. Daniela dice, me tocó ver un hemograma de un paciente COVID positivo. Tenía un recuento muy bajo, 3000 leucos, y fórmula diferencial alta para monocitos. Ella comenta que le llama la atención que no estén altos los leucocitos. A ella le da, la complicación es que no ve, entendí, si ve elevados los leucocitos y eso es lo que no cuadra Dice que no, para ella. dice que a ella le llama la atención de que no estén altos los leucocitos. Ah, yo creo que redunda en lo mismo en términos de el daño que existe a nivel endotelial y que la vasculitis producida margina los leucocitos. Ávido también está la posibilidad que eh, los linfocitos sean destruidos directamente por el virus. Claro. Había un comentario antes, dice Claudio. ¿Sí? En los hemogramas dice que hemos visto en laboratorio pacientes COVID, solo hemos visto granulación tóxica leve, y hubo uno
que se veía pseudo-Pellirwet. No se entendió, no se entendió, Caro. Yo lo entendí perfecto, ¿Sí? para que, sí, lo entendí perfecto. A veces estos Gracias. manejos de los nombres no, Sí, pero sí. yo lo Claudio, de hecho precisamente esta imagen no la desarrollé, pero precisamente es lo que manifiesta la persona, es que precisamente, si ustedes ven en esta publicación, hay granulación tóxica. La colega me puede seguir en eso. Y esta célula es justamente un pseudo Pellirwet, el que estoy mostrando. Y claro, hay publicaciones, y esta es una de ellas, donde existen cambios displásticos asociados a la infección por COVID a nivel de los granulocitos. Tiene toda la razón. Es parte de la evidencia. Muy bien. Sí, profe. Duvet, ¿cuál es el nombre de Duvet? Ella fue la que hizo la observación. Hay otros, dice Carla Araya, los hemogramas de los pacientes COVID positivos que he visto no han tenido mayor alteración, pero sí monocitos en más de algún hemograma. Es lo que acabamos de mencionar, y aquí les tengo una tabla que también se las voy a dejar, y fíjense que los leucocitos da para todo, porque todo esto en medicina no es blanco ni negro, ¿verdad? Hay matices de grises, ya lo decía Arturo en su intervención. Y fíjense que acá existe una correlación con casos severos, menos severos, y la proporción con que ellos se presentan. Entonces, yo creo que esta tabla les va a permitir interpretar esas situaciones. Probablemente no han visto los casos más severos, y en casos leves o en casos moderados, es muy probable que no exista tal disminución o tal agravamiento de los parámetros. No sé si eso me explico, no sé si me explico. Y lo que está relatando la colega, la persona, la futura colega, probablemente es el caso de un paciente muy leve, donde el sistema inmune se hizo cargo de la infección con producción de un inmunocito. Eso lo podemos ver en cualquier paciente. Recuerden que el sistema inmune a veces no avisa, hace su trabajo, perdón el sentido figurado y académico, hace su trabajo sin que nosotros nos demos cuenta, pero está haciendo su trabajo. Aquí Alexis pregunta, relacionado al frotis, ¿se sabe algo relacionado con la morfología de las PLQ y la existencia de netosis al existir granulación tóxica o patológica? Es lo que acabamos de mencionar. No tengo más evidencia de la que ya hemos presentado acá. Linfocitos reactivos, cambios displásticos y cambios cuantitativos. Uh-huh. Mira, aquí Nicolás Yáñez, Nico, comenta, dice que ellos han notado mayor alteración, no han notado mayor alteración, pero han visto dímero de alto en pacientes ancianos, hemogramas de pacientes COVID jóvenes sin alteración, y en pacientes ancianos a veces presentan leucopenia y dímero de alto. Esa es la observación de acuerdo a su experiencia. Bien. Es lo mismo. El Alexis dice, muy agradecido, saludos desde Aysén. Mira tú, ¿cómo llegó hasta allá esto? Yo creo que Pero qué bueno. usamos este Facebook de tecnólogos médicos de ojo, además hay una vasta red de contactos desde Coyhaique que también mandan saludos. Y ahí se difundió mucho la actividad, así que muchísimas gracias a todos por el interés. Muchas gracias al profesor José. No quiero cortar porque estamos, si hay alguien más que tenga interés en consultar algo más, quizás se activa su micrófono para poder consultar. Bueno, José, yo mientras tanto te cuento que con un grupo de investigadores en Brasil tenemos un reporte de un par de casos con alteraciones oftalmológicas en pacientes con COVID, particularmente con alteraciones a nivel del plexo vascular profundo en la retina, producen alteraciones isquémicas, son muy tenues, no hemos encontrado mucho más. Sin embargo, sí encontramos hallazgos de uveitis, o sea, de inflamación de la coroides y del vítreo, con cierta celularidad. Así que probablemente también
de hecho ya se ha descrito en un reporte que existen ciertos hallazgos oftalmológicos en estos pacientes y no me cabe duda de que de aquí a poco vamos a tener más reportes de casos. El tema es que todavía está muy difícil la pesquisa en el tema oftalmológico, dada el control sanitario que hay que tener, pero probablemente, como no es de primera necesidad hoy en día evaluar el tema oftalmológico, pero de aquí a poco van a empezar a aparecer más reportes oftalmológicos de pacientes por COVID. Claudio, es excelente, bueno que estén realizando esas interacciones. Lo mismo, yo estoy en una interacción con algunas personas de México, también con algunas interacciones con gente de Perú. Y de acuerdo a lo que tú dices, aquí tengo uno de los órganos que no describí, es que la expresión de CD143 también se presenta en ojo, en el epitelio corneal. Así que CD143 también está allí. Es un órgano de privilegio inmune eh, que puede ser susceptible desde el punto de vista de la expresión de CD140 a la infección por COVID, que es algo que tú ya estás viendo. Así que fantástico. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, Claudio, le brillan los ojos. es que el paciente que nosotros evaluamos, o sea, tenemos un reporte de 3 pacientes, que son pacientes recuperados por COVID, ¿ya? Y se ríen de mí. Lo que pasa es que el paciente, además de tener la alteración oftalmológica a nivel retiniano, que era nuestro principal interés, adicionalmente encontramos una lesión en córnea. Y una lesión en córnea, la evaluamos, dijimos, ¿sabes qué? Debe ser una lesión antigua. ¿Ya? De hecho, este artículo lo acabamos de mandar a Lancet y decidimos obviar la lesión corneal pensando que era una lesión antigua. Entonces, estamos, ahora según lo que tú me comentas, vamos a tomar más, quizás mandamos alguna cartita después de análisis con más detallado. Es la segunda publicación, Claudio. Eso, vamos dividiendo el pastel. ¿Ah? Mira, hay una pregunta, dice Beatriz, que está con el Zoom de su hijo. En su experiencia, los hemogramas de pacientes COVID no graves presentan leucocitosis por neutrofilia, trombocitosis y uno que otro linfocito reaccional. En los pacientes más graves hay leucopenia con neutrofilia, algunos con plaquetas moderadamente disminuidas, pero igual se observa uno que otro linfocito reaccional. En todos los casos hay granulación patológica. Eso ha sido lo que he podido ver. Beatriz. Maravilloso. Lo que tenemos que hacer es sistematizar toda esa información, toda esa experiencia y llegar también a Lancet, porque hay muy poca información al respecto. Muy poco. Mira, yo vamos a trabajar con la gente de México y a través de los pacientes de Perú. Yo creo que en esa misma línea, porque es muy difícil y es muy esquivo el poder encontrar y la facilitación de las muestras acá en Chile. Obviamente todo parte por la formulación de un proyecto también. Estos proyectos en estos países ya están andando, pero una de las dificultades que tenemos en Chile, lamentablemente, es cómo llegar a la muestra. Claro, hace poco había un proyecto, particularmente el Arturo lo reenvió en el Hospital Van Buren, que cualquier tipo de investigación se podía realizar en el Hospital Van Buren asociado a pacientes con COVID. El tema es que nos llegó el proyecto, porque había que mandar un proyecto casi con 3 días. Yo estaba súper emocionado con mandar algo. Quería disponibilizar una cámara no mediática para poder evaluar a los pacientes que estaban con COVID positivo, pero no dio tiempo. Era muy, muy, muy rápido. Y más conseguir los comités de ética, no iba a ser fácil. Todo eso es demasiado lento, lamentablemente. Sí. Hay muchos comentarios. Quizás si me ayuda la pregunta, la Carolina, porque hay idiomas que yo no manejo. No sé, es que son comentarios en realidad, parece que Sí. dice, profe, el hecho de que COVID active el PL4, que es de respuesta bacteriana, ¿tiene alguna relación con la fórmula diferencial en la que hay predominio de neutrófilo a diferencia con los hemogramas de virosis? Claro, probablemente en él se le irrogue la
el aumento de la granulación tóxica. Y a lo mejor no me puedo mover aún de esta. Ahí sí. Quiero retroceder a una diapositiva, a esta, que dependiendo de los niveles de citoquinas inflamatorias, los efectos son distintos. Y vemos que a concentraciones bajas, y a lo mejor esto, claro, se siguen sumando la experiencia de los que están trabajando y han visto estos casos. Dependiendo de la concentración de la citokina que alcanza, es el efecto que produce. Si ustedes ven acá, a concentraciones bajas de citoquinas inflamatorias, se produce la activación, aumento de la granulación tóxica. A concentraciones moderadas se produce leucocitosis. A concentraciones elevadas, que son los pacientes que nosotros hemos analizado acá, falla orgánica. Y obviamente se exacerban muchos de los procesos que hemos mencionado. Quizá esta diapositiva pueda poner en marco todas las experiencias que suman, que hay leucocitosis, en otros solo han visto leucopenia, etc. Podemos resumirlo como que dependiendo de la concentración que estas citoquinas alcanzan, es el efecto que se va a producir. Nuevamente, no ver la medicina, no ver los procesos biológicos en blanco y negro. Es algo que yo repito a mis estudiantes hasta el cansancio. Seguramente hay alguno acá que podrá recordar esa recomendación. No es blanco y negro. Mira, Depende de muchas variables. Perfecto. Hace la observación, José, que fue alumno tuyo en la Universidad Mayor. Saludos. Un alumno de la Universidad Mayor, Sí, mira. estaba haciendo la observación. Mira, Jennifer Escalona dice: profesor, estuve leyendo un estudio en China donde evidenciaban que el SARS-CoV-2 también podía unirse a la hemoglobina y de alguna manera inactivarla liberando el hierro. ¿Sabe algo con respecto a ello? Saludos. Sí, algo, de hecho los primeros trabajos que llegaron a mis manos fueron en relación a la hemoglobina. De hecho, fue una publicación muy importante en la revista Nature que hizo referencia a aquello, pero luego me pareció que no había un vínculo tan directo y verdaderamente, siendo muy honesto, descarté esa correlación, pero deben existir, es muy amplio esto. Si ustedes se dieron cuenta, vimos desde aspectos que tienen que ver con imagenología, con autopsia, con necropsia, con complemento, con coagulación, con células. Entonces, es muy amplio la falla que puede tener el paciente con COVID. Aquí, Claudio nos ha aportado respecto a lo que ha observado en ojo. Entonces, sí, imagínense, ni siquiera hemos tocado los efectos neurológicos que tiene. Entonces, da para todo. Si la hemoglobina está involucrada, es muy probable. Y hay publicaciones en torno a eso. Ya he mencionado Nature. Fue uno de los primeros que publicó esa relación que la persona menciona. De hecho, sería interesante, o sea, de aquí a un tiempo más, obtener mucha experiencia e información de lo que le ha tocado a cada uno de los colegas, sobre todo los laboratorios de hematología, a lo mejor recopilando esa información para sacar algo importante, algo grande de ese, creo yo. Estoy sorprendido de la convocatoria. Hay mucho interés, hay mucho interés. Sí, ¿habían tenido ustedes esta convocatoria? No, fue primera vez, así que... Pero esta plataforma sustenta ese... Sí. Es capaz de soportarla, ¿cierto? Sí, claro, no, andan súper bien. Yo estuve súper atento a ver si ocurría algún problema, porque está últimamente bastante en tela de juicio Zoom respecto a su capacidad o que los podrían hackear, ¿verdad? Pero ha estado todo súper tranquilo, súper bien. José, ¿qué opinas tú? A lo mejor escapa un poco el tema, pero en vista de cuánta expertise tú tienes en el tema, cuánto has podido estudiar, en términos generales, ¿cómo ves que se va a desarrollar esto en el futuro? ¿Ves que va a haber una vacuna? ¿Hay que esperar? ¿Saco a los niños del colegio? ¿No los saco? ¿Qué hago, José? Uy, es una pregunta que cualquiera quisiera responder, Claudio. Que todos quisiéramos tener la respuesta para eso.
Y aquí probablemente voy a ser imprudente en términos de que yo he trabajado, en algún momento trabajé en la síntesis de anticuerpos monoclonales para regular la respuesta inflamatoria. Facultad de Medicina, Laboratorio de Juan Carlos Aguillón, regulación de la respuesta inflamatoria y autoinmunidad. Y el anticuerpo que se desarrolló ahí es un anticuerpo anti-TNF. Y ya sabemos el rol de TNF, de hecho en esta diapositiva está de manera más grande que todos los demás porque el profesor tiene una sensibilidad con anticuerpos anti-TNF. ¿Y por qué es importante? Fíjense ustedes que los pacientes con enfermedad respiratoria por virus respiratorio presentan un nivel de TNF elevado y que hasta cierto nivel marca el punto de no retorno de ese niño. Es decir, con esos valores de TNF, con ciertos valores de TNF, ese niño se relaciona también con fatalidad. Y esa fue la publicación que hizo Juan Carlos Aguillón de ese laboratorio que yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos en investigación, en una unidad de investigación. Y por lo tanto tengo esa deformación, Claudio. Tengo la deformación de que los anticuerpos monoclonales podrían ser de mucha utilidad. No sé por qué se está mirando solo la interleuquina 6. No sé por qué no se ha mirado TNF, que pueden ser dos elementos de las citoquinas mayores que aquí hemos visto que despiertan toda la respuesta inmune y son la causa probable de todas nuestras dificultades del desarrollo de esta tormenta de citoquinas. La vacuna, hay algunos investigadores que dicen que el 2021 es probable que tengamos octubre de 2021 puede existir una vacuna. Por lo pronto, ¿qué más puedo decir yo como un profesor? Solo cuidarse, resguardarse. Si no hay cuarentenas en su ciudad, yo sugeriría mantenerse en casa. Pero, profesor, lamento no poder responder su pregunta. Bueno, José, creo que nos llega todo súper claro el mensaje. Vamos a tratar de redirigir. Quedaron algunas preguntas pendientes, José. Vamos a tratar de redirigirlas para ver si podemos darle respuesta a algunas. Pero creo que hay algunas que están redundando un poco más o menos en lo mismo. Pero muchísimas gracias, agradecer a nombre de la carrera de Tecnología Médica, es realmente un honor tenerlo como docente de la Católica del Paraíso en la carrera. Muchísimas gracias, la profesora, la directora de carrera, Ariane Luté, que se excusa por no estar aquí en su presentación, básicamente porque está actualmente trabajando en el laboratorio de la universidad que está encargado del tema de diagnóstico COVID. Pero sí, le mandó muchos saludos, aquí me escribí por interno, así que muchísimas gracias a todos los asistentes a esta reunión, agradezco mucho el interés en la carrera en general, el equipo docente, sus alumnos, así que muchísimas gracias. Creo que con esto podemos dar por terminada la reunión. Carolina, Arturo, no sé si quieren agregar algo más. Agradecerle a José, como siempre, su disposición inmediata en cuanto fue invitado, y un agrado escucharte, José, así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Don Eduardo estaba despidiéndose. Muchísimas gracias. Gracias, José. Yo le pregunta. Don Eduardo se escucha, se va el audio, se escucha entrecortado, no se alcanza a distinguir. Yo tengo el correo UCB, así es que si alguien se quiere comunicar conmigo y ustedes tienen los contactos con las personas, yo encantado pudiese responder algunos correos. Bien. Muchas gracias, José. Seguramente en un tiempo más Eduardo Retamales y José Díaz van a tener que, como parte del comité de expertos del Instituto de Salud Pública, no me cabe duda que seguramente en un futuro no muy lejano van a tener que hacer algún tipo de modificación ahí en la normativa nacional, porque ellos eso hacen. De hecho, una de las últimas reuniones fue acá en la Católica del Paraíso. Exacto. Y ellos
son los que deciden en el fondo o cómo se informan los hemogramas en nuestro país, así que es muy probable que tengamos ahí algún insumo para que ustedes puedan modificar y que después nos dan algunos dolores de cabeza en los informes que tenemos que hacer en los hemogramas. Pero muchas gracias. No, Muchas gracias a todos y muy buenas noches.